los Efesios, ¿sí? Y este trimestre hemos estado viendo, o vamos a estar viendo, que es el considerado el top de la teología de Pablo, es el máximo de la expresión del escritor desde su prisión, desde la cárcel donde estaba él confinado. Escribe esta carta a los Efesios, también a los Colosenses, lo hace escrita desde la prisión, pero esta que nos ocupa es una carta que todos los expertos elogian, porque es una carta densa, es una carta evangélica, es una carta teológica profunda, de gran contenido, y lo que vamos a tratar de hacer es explicar cómo es la dimensión de lo que Pablo quiere decir, bien estructurada. Vamos a ver lo que significa. Todo el trimestre vamos a estar mencionándolo, y ahorita estamos ocupándonos en el capítulo 1, en la segunda parte del capítulo 1, y recordamos todo lo que nuestro hermano Elías nos dijo ya en la primera carta, en la introducción a este estudio. ¿Qué nos dijo? Bueno, es broma, por supuesto. Recordamos que Éfeso es una ciudad portuaria que está en la costa de Turquía, ubicada en el mar Egeo, entre Asia, Europa, África, arriba del mar Mediterráneo. Una ciudad muy importante, una ciudad que era considerada la tercera del Imperio Romano, que en la época era lo más parecido a la primera potencia del mundo. Entonces, hermanos, una ciudad tan importante también tenía un gran significado para Pablo. Como todos recordamos, realizó 3-4 viajes misioneros y estuvo en muchos lugares de Asia Menor, fue guiado por el Espíritu, fue llevado a los lugares más importantes, fundó iglesias y después las volvió a visitar para ver cómo iban funcionando. Pero una de ellas, Éfeso, es una de las que Pablo le dedicó más tiempo, porque pasó 3 años en ese lugar, y más que en ninguna otra parte estaba enseñando a los primeros cristianos en ese lugar. Debemos recordar que ahí se separaron por primera vez los cristianos de las sinagogas judías. ¿Recuerdan cuando leemos en los Hechos? ¿Recuerdan cuando leemos en las cartas de Pablo que llegó y primeramente Pablo y Bernabé, Pablo y el que lo acompañara, se dirigían a la sinagoga de los judíos? ¿Sí? Todos sabemos lo que significa esto. En la sinagoga los judíos continuaban con los rituales antiguos y batallaron muchos de ellos para cambiar y para aceptar este cántico nuevo, esta forma nueva de entender lo que es la relación con Dios a través del amor de Jesucristo. Así que aquí, hermanos, Pablo salió de la sinagoga cuando ya los que eran judíos no congeniaron con sus ideas, cuando ya definitivamente decidieron quedarse en el antiguo ritual. Pablo salió de ahí a la Universidad de Éfeso, a una escuela que se llamaba de Tirano, y entonces ahí empezaron ya a congregarse como iglesia. Esta es la esencia de la carta, hermanos. Pablo se dirige a la iglesia como organización. En la carta a los Romanos podemos ver que Pablo se dirige a la persona que lee la carta, directamente a ti. Si tú quieres empezar leyendo la Biblia, puedes empezar con el Evangelio de Juan, puedes empezar con la carta a los Romanos y entender de una manera puntual a la persona qué es lo que Pablo le quiere decir. Pero en la carta a los Efesios nos dice de manera general a la iglesia como organización muchas otras cosas. Esto es lo que vamos a mencionar entonces. Como habíamos dicho, es una de las que tiene mayor contenido teológico. Está escrito desde la prisión y está dirigida, según los expertos, dice que es una carta del apóstol Pablo, pero aunque en los escritos más antiguos no se menciona, como al inicio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En algunos manuscritos los expertos han encontrado que dice carta del apóstol Pablo. ¿A quién va dirigida? No parece haber estado dirigida específicamente a los Efesios. Más adelante vamos a ver que sí. Pero ahí, hermanos, podemos aprovechar, y por eso se llaman cartas universales, porque están dirigidas a todas las personas que formamos comunidad, que formamos iglesia y que estamos dispersos por el resto del mundo. ¿Me dicen amén? Amén. La siguiente. ¿Qué dice ahí, hermano? Carta a los de Cuauhtémoc. ¿Okay? Vamos a borrar Efesios y vamos a decir carta. Ahora esta carta es para nosotros. Quiero que la lean en esta forma.
forma, quiero que lo entiendan de esta forma, porque Pablo nos está hablando también a nosotros como parte de este cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia. Esta es la carta del apóstol Pablo a la región, a la sexta zona, no sé, no me deportivo. Esta es la carta del apóstol Pablo a los de Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Sí? Pongamos atención entonces, porque en los primeros versos, voy a hacer un rapidísimo resumen, ya Irán nos dijo bastante acerca de esto la vez pasada. En los primeros versos, después de los saludos, el apóstol Pablo inicia pidiendo que adoremos. Me llama mucho la atención que adoramos ahorita bastante, hicimos bastante cantos en relación solamente a la adoración a Dios. Pablo nos dice, ¿sí?, que debemos alabar a Dios, que debemos bendecir a Dios, que es una forma de adorarle, de bendecir a Dios por todas las bendiciones espirituales que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos atención. Pablo inicia diciendo: denle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Le dicen amén? ¿Sí? Y continuado dice, nos recuerda que según el plan de Dios, hermanos, pónganme atención a esta frase, estamos unidos a Cristo. Pues desde antes de la fundación del mundo, por favor deje volar su imaginación, desde la fundación del mundo, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de la sangre de su sacrificio. ¿Me dicen amén? Esto, hermanos, era un misterio. Esto que ahora nosotros podemos hablar y mencionar así, era un misterio. Los grandes eruditos, los que conocían, no sabían esto que Dios reveló en su momento a través de Jesucristo. La gente no lo sabía, desconocía esto, pero Pablo nos empieza diciendo: denle gracias a Dios, porque Dios nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo adoptarnos como hijos suyos. ¿Me dicen amén? Amén. Qué importante, hermanos, es la frase que estamos leyendo, porque Dios ha decidido adoptar a los de Cuauhtémoc como hijos suyos. Y ahora personalícelo. Dios, hermano, ha decidido adoptarle a usted como hijo suyo. Amén. No importa quién es usted, no importa quién haya sido, no importa cómo es su relación con Dios o la relación con los demás. Lo que importa, hermanos, es que el amor de Dios nos alcanza a todos. Y Él los conoce de manera personal, porque desde antes de la fundación del mundo, la predestinación, nosotros podemos saber que Dios tenía ya planeado adoptarnos como hijos propios. ¿Qué decimos de la adopción, hermanos? Entre los romanos era común adoptar, ¿sí? Pero no era una forma de adoptar y decir: bueno, este también es mi hijo, pero es como mi hijo clase B, o es mi hijo de segundo nivel. Cuando alguien era adoptado, hermanos, obtenía todos los derechos del hijo. Dense cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Quién es el Hijo de Dios, hermanos? Jesucristo. ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Jesucristo? No los escucho. Pregunto otra vez. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? Jesucristo. Dice: a ninguno otro le dijo aquí: este es mi Hijo amado. No fue lo que dijo la paloma, no, que no fue lo que dijo el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Amén. Y usted es adoptado por Dios y tiene el mismo nivel del Hijo unigénito de Dios. Para hermanito. Piénselo un momento, hermanos. Piense lo que estamos diciendo. Lo que dice esta carta es que estamos a nivel de adopción y somos considerados hijos de Dios, no criaturas de Dios, no creación de Dios, no alguien allá escondido, sino a nivel del Hijo de Dios. Es demasiado para nosotros. ¿Me dicen amén? Amén. Y sin embargo, dice aquí en los versos, ya no los voy a repetir, no los voy a leer, pero nomás los recuerdo. No solo eso, hermanos, dice que hemos sido adoptados de acuerdo como Él nos predestinó, sino que nos revela su misterioso plan, que antes estaba escondido incluso a los eruditos, ¿sí?, acerca de Jesús, y cómo piensa reunir todas las cosas y ponerlas debajo de los pies de Cristo, ¿sí? Y también, hermanos, nos recuerdan que hemos recibido una herencia de parte
parte de Dios. Pongamos atención. Esta herencia la hemos recibido de parte de Dios. Y por eso la Biblia dice, hermanos, que somos hijos y juntamente con Cristo coherederos de la promesa de Dios. Así que lo que le toca en herencia a Jesús, hermanos, nos debe tocar a nosotros también, porque Dios nos considera hijos suyos si hacemos su voluntad. Amén. Espero que todos abran los ojos, ¿sí? Y digan, estoy oyendo correctamente, es lo que dice la epístola. Dice que estamos unidos a Cristo, ¿sí? Por encima de los ángeles, hermanos, porque los ángeles están sujetos a Cristo, están por debajo de Cristo. Y si nosotros estamos unidos a Cristo, dice la Biblia, muchos miembros, pero un solo cuerpo en Cristo. Los creyentes, hermanos, los que estemos con Dios, los que Él nos dé esta bendición, tenemos esta oportunidad de ser llamados hijos de Dios. No nomás como lo usamos así coloquialmente, no, pues sí soy hijo de Dios, no, hijo de Dios, hermano de Jesucristo, coheredero con Cristo. Ponga atención porque la dimensión de lo que estamos leyendo, hermanos, es bastante grande, ¿sí? Nos asegura también, hermanos, en esta primera parte, que hemos recibido un anticipo de parte de Dios, las arras del Espíritu, para garantizarnos que en su momento Dios nos va a dar la salvación y la vida eterna. Dígame amén. Amén. A Dios no le importa quién ha sido usted, a Dios le importa quién puede ser usted. Dios nos conoce completamente, hermanos. Dios sabe todo acerca de nosotros, hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Con algunos de nosotros no batalla mucho. ¿Sí? Pero hermanos, lo que quiero decir es que Él sabe quiénes somos, nos conoce, nos predestina, nos acepta y nos puede considerar, invirtiendo Él en nosotros como hijos de Dios. Ahora, hermanos, dice Pablo, y aquí empezamos en la segunda parte, verso 15, por esta causa, dice Pablo, olvido mencionar que dice primero a los judíos, pero luego también a ustedes los gentiles, a todos, hermanos. Por eso es la carta a los judíos que estaban allá en ese lugar, pero también a los de Cuauhtémoc, también a los que escuchen este mensaje, por eso es universal. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, cuando Pablo escuchó de esto, digan, no ceso, dice Pablo, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo escuché que ustedes tienen amor y tienen fe en Jesús primero, ¿sí? Y tienen amor por todos los santos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? En que os améis los unos a los unos otros. a otros. Es la característica de los hijos de Dios. Los discípulos de Jesús se aman unos a otros. Y dice aquí, he oído que tienen fe en el Señor Jesucristo y he oído que se aman unos a otros. Por esta razón oro por ustedes, los llevo en mis oraciones. Hermanos, a veces oramos y decimos, Señor, te doy gracias por los alimentos, te doy gracias por la salud, te doy gracias porque no tengo COVID, te doy gracias porque tengo trabajo, y puras cosas cotidianas y banales, si me lo permiten. Porque nuestro Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dígame amén. Amén. Porque antes de que la palabra esté en nuestra boca, Dios ya sabe las cosas que tenemos necesidad. Dígame amén. Amén. Entonces, hermanos, pedir por estas cosas es redundante, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él va a proveer para nosotros lo que cada uno necesitemos. ¿Por qué, hermanos, nos preocupamos por lo que hablemos de comer y de beber y de vestir? Jesús dice, todos los animales del campo reciben lo que han de comer y de beber y de comer. Ninguno, ni siquiera Salomón con toda su gloria, se vistió como los lirios del campo. No se afanen por cosas pequeñas. Tenemos que poner atención en las cosas que son más importantes, en las cosas que vienen de lo alto. A veces estamos tan metidos en nuestra problemática, tan metidos en nuestra propia miseria espiritual, tan metidos en nuestro propio pecado, que olvidamos, hermanos, que estamos llamados por Dios para ser hijos del Altísimo. Amén. Y
Y estamos hundidos en nuestros problemas y agobiados por las deudas, agobiados por las cosas cotidianas, agobiados por una pareja, agobiados por una familia, agobiados por una iglesia, agobiados por un gobierno, agobiados por toda clase de necesidades, hermanos, y no vemos más allá. Y la palabra dice que estamos llamados a ser hijos de Dios. Dígame amén. Así que también Pablo dice en otra parte: tengo por cierto que todo lo que en esta vida padecemos es nada comparado con la gloria que habremos de recibir. Alguien tiene que decir amén. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no hay nada que debería opacar la felicidad del cristiano. Yo voy cantando alegre, decía ahorita la canción, ¿sí? Parece ñoña, parece tonta, parece simplona, hermanos, pero no, piénselo, ¿sí? Y entonces tenemos que tararearlo en nuestra cabeza, pero sonreír en nuestro corazón y sentir el gozo de Dios, porque Dios nos ha llamado a un nivel mucho más superior que el que a veces nosotros alcanzamos a ver. ¿Me dicen amén? Amén. Así que dice Pablo: no ceso de dar gracias porque sé que tienen fe en Jesús y sé que se aman unos a otros. Entonces voy haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pónganle en sus oraciones, hermanos. Pida por los hermanos, pida por las cosas que son importantes. No podemos limitarnos a esta oración de kinder, de primer nivel, diciendo: Señor, gracias por los alimentos. No, debemos de ir hacia más adelante, decir: Señor, utilízame, Señor, haz que yo pueda llevar este mensaje a los demás. Señor, manténme feliz y gozoso por la promesa que tú tienes para nosotros, porque tenemos esta esperanza. Y por esa razón tenemos que estar con pensamientos, hermanos, cada vez más elevados. Dígame amén. Amén. Y entonces, la oración de Pablo todavía va a un segundo y a un tercer nivel. Ponga atención. Dice: hago memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿No sabe qué pedir en sus oraciones? Dejemos, hermanos, de pedir. Dejemos de pedir por la familia. No quiero decir que esté mal, pero que no sea nuestra única oración. ¿Sí? Porque ¿qué hacen de beneficios si piden por los que quieren? ¿Qué no hacen eso también los gentiles? ¿Sí? Necesitamos elevar nuestra oración. Ahí dice: pido que nos dé espíritu de sabiduría. La próxima vez que ore, hermano, diga: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué, hermanos? ¿Para profetizar? ¿Para sobresalir de los hermanos? No, dice: para aumentar nuestro conocimiento de Él. Así que es un motivo de oración. Pablo dice: te pido por estos que tienen fe en Jesús, que se aman entre ellos, que son aspirantes a hijos de Dios, ¿sí? Te pido que les des espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. ¿Para qué? Para que alumbres los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ya lo sabe usted? ¿Ya sabe usted, con los ojos del entendimiento alumbrados, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? ¿Sabe usted cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y todavía más, ¿sabe cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Les dije que estaba pesada la cosa. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? ¿Cuál es la riqueza de la gloria y la herencia de los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Vamos a ver. Dice además que esta supereminente, no van a encontrar esta palabra en ninguna otra parte de la Biblia, supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la cual operó en Cristo. Vean qué tan poderosa es esta fuerza de Dios, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, esto me encanta, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Otra parte de la Biblia dice, hermanos, que de ese siglo venidero hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación del hombre. Piénselo un momento. Piense en el reino de Dios. ¿Cómo será? Las revelaciones que recibió en la isla de Patmos Juan decían que era una ciudad maravillosa con un mar de cristal. No sé si esto es posible. Con calles de oro. No sé si es necesario. Pero supongo que brillaban y él dijo, si brilla pues es oro. ¿Sí? Midiendo kilómetros, hermanos, una vez hicimos la cuenta y era desde Juárez hasta un poco más allá de Delicias una pared. Esa es la ciudad. Y un ángel la medía con estas varas y estaba muy elevada y había 12 perlas de puertas y estaban los nombres de las tribus de Israel escritas en cada una de ellas y cosas, hermanos, que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera hemos tenido en la imaginación. Y de ese lugar hay un árbol de la vida y hay un río grande y cada vez venimos, dice la palabra, sábado en sábado y mes tras mes a adorar a Dios en la nueva ciudad santa. Amén. ¿Me dicen amén? Sí. ¿Cómo será, hermanos? ¿Cómo se lo imagina usted? Jesús estará por sobre todo eso, por encima de principados y potestades, autoridades, señoríos y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Así que yo no sé toda la corte celestial como sea. Hemos oído que hay, ayúdenme, serafines, ángeles, arcángeles, ¿qué más? Querubines. Querubines, ¿sí? Principados, potestades. Todos ellos nos estarán sujetos a Jesús. Pero los hijos de Dios estarán unidos a Cristo. Esto es un misterio. Es un misterio del que no tenemos todos los detalles, pero está hablado para nosotros. Y dice en el siglo venidero, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Vamos a ir parte por parte, hermanos. Pero antes deje esto en su memoria y acompáñenme a ver este episodio. Jesús llega hasta el templo y encuentra que han convertido a la casa de Dios en una cueva de ladrones. Hay bancos. Un paréntesis, ¿usted sabe por qué se le llama banco a los bancos? Porque cambian el dinero. Porque en lo antiguo, hermano, la gente que cambiaba monedas y manejaba préstamos y todo eso, su herramienta de trabajo era un banco. Un banco, sí, un banquito. Lo traían con ellos, se sentaban en la puerta de la ciudad y ahí se sentaban desde el trabajo del banco. Y entonces cambiaban monedas, ¿sí?, de una medida a otra, hacían usura y tenían todo eso. En el templo había también cambistas o banqueros y estaban haciendo negocio, hermanos. No estaban facilitándole las cosas a la gente que venía al templo, sino estaban haciendo negocios. Con lo cual la Biblia dice que el celo de Dios consumió a Jesús y tomó unas cuerdas, ¿sí?, y los echó afuera a todos. Empezó a correr, los volteó las mesas de los cambistas y golpeó a la gente con cuerdas y los corrió a todos del pueblo, del templo. ¿Sí? La gente se sorprendió y en ese momento entonces todos estaban sorprendidos por lo que había pasado y es cuando vamos a leer esto que está sucediendo en Juan. Y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Quién eres? No sabemos todavía quién es Jesús. ¿Por qué haces esto? ¿Qué señal nos muestras? ¿Qué quieres decir con todo esto? Y Jesús, todavía agitado por el esfuerzo, responde y dice, destruid este templo y en 3 días
que estaba con el hato de cuerdas todavía y señala, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero la gente que no entendía, que no tenía alumbrados los ojos del entendimiento, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Hermanos, digo otra vez, estamos tan metidos en nuestra vida, tan metidos en nuestra humanidad, que no vemos más allá. Esos hombres dijeron, vas a construir un templo que se hizo en 46 años, en solo 3 días. Obviamente, hermanos, ¿sí? Mas él dice, hablaba de qué cosa, hermanos, léanlo. De su cuerpo. Hablaba del templo de su cuerpo. Él no estaba hablando de eso, pero la gente no lo entendía porque los ojos de su entendimiento estaban oscurecidos. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ese misterio fue revelado a los hombres. Jesús no hablaba del templo físico, sino hablaba del templo de su cuerpo. Destruyan este cuerpo y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué pongo esto, hermano? Porque quiero insistir que los cambistas, los banqueros, los asistentes al templo a esa hora no entendían a qué se refería Jesús con derribar el templo. El misterio de Dios no había sido revelado a todos en ese momento, ni siquiera a los discípulos. El plan, hermanos, de Dios ya estaba en marcha, pero sus alcances seguían esperando a ser revelados. Volviendo a Éfeso, hermanos, Pablo ora por aquellos gentiles que habían mostrado fe en Jesús y amor para todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando precisamente para entender lo que Dios quería decir, ¿sí? Acerca, y repito toda la frase, de la esperanza, de la riqueza y de la supereminente grandeza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Hermanos, ¿cuál es el evento principal del cristianismo? Que Jesús nació en Belén, o que Jesús murió por nuestros pecados. Que Jesús murió por nuestros pecados. Muy bien. Murió por nuestros pecados y al derramar su sangre nos hizo aceptos delante de Dios. La palabra aceptos quiere decir iguales, adoptados. Cuando Jesús murió y derramó su sangre, cuando dijo todo esto es consumado, cuando Él murió, hermanos, es la primera parte de este evento. Pero la verdadera gloria, el máximo poder de Dios, hermanos, es cuando Jesús vuelve a la vida al 3er día. ¿Me dicen amén? Amén. El poder de Dios, la supereminente gracia y poder de Dios es resucitar a Jesús de los muertos, ¿sí? La resurrección de Cristo no es solamente un tema para la Semana Santa. En la Semana Santa todo el mundo lo menciona, ¿sí? Pero a veces lo mencionan después de los chacales y después de la comida y después de esas cosas. ¿Me explico cómo estamos a nivel muy básico? En los periódicos pueden ustedes leer, en los sermones de todas las iglesias, no es que Jesús resucitó, pero lo decimos como si fuera cualquier cosa, hermano. No, deberíamos decir Jesús resucitó. Es un motivo de sorpresa. Es el primero que ha resucitado en la Biblia. ¿Por qué hago un silencio? ¿Por qué hago un silencio? Es el primero que ha resucitado en la Biblia. ¿Por qué hago un silencio, hermanos? Porque a continuación lo voy a decir, es la manifestación más grande del poder de Dios en la tierra. No es solamente un tema para Semana Santa, ¿sí? Porque la Biblia dice, hermanos, pongan mucha atención, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No sirve de nada lo que creemos. Si Cristo no resucitó, hermanos, no tiene importancia lo que estamos haciendo. Podemos irnos de aquí porque no tiene ningún sentido. Lo más importante, la piedra angular del cristianismo, hermanos, es que Jesucristo resucitó al 3er día. Dígame amén. Amén. Gracias. Entonces,
Dice, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, hermanos, ¿sí?, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo cambio de palabras para entenderlo. Si esperamos en Cristo no solo para esta vida, si pensamos como los budistas, como los shintoístas, hay que ser buena gente en esta vida porque así nos enseñó Cristo. No, hermanos. Cristo no es para esta vida solamente. Si estamos esperando solamente para esta vida, somos los más miserables, dice otra versión. Somos dignos de que nos tengan lástima porque estamos equivocados. Jesús, hermanos, resucitó de entre los muertos. Y esa es la esperanza de los cristianos. Porque si no sucedió así, hermanos, vana es nuestra fe, no sirve de nada. Dígame amén. Amén. Piénselo, hermanos. Lo que quiere decir es que Jesús fue el primero. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es un hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando usted haya muerto, Jesús nos puede resucitar. Amén. Amén. Por eso el cristianismo, hermanos, tiene esta sustancia. Porque no quiere decir que vamos a buscar flotando como fantasmitas, como gasparines, meternos en el cuerpo de un niño que acaba de nacer. Eso no es cierto. La reencarnación no es así. ¿Sí? Es una idea para resolver este problema. Pero la Biblia dice, hermanos, que volveremos a vivir como Jesús resucitó al tercer día. Al toque de la final trompeta dice, los muertos en Cristo resucitaremos. Díganme amén. Amén. Primero. Porque como la muerte entró a la humanidad a través de un hombre, a través de Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos morimos, en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que somos de Cristo en su venida. ¿Sí? Eso también es palabra de Pablo en 1 Corintios. La resurrección de Cristo es la primera que ocurre en la historia de la humanidad. Argumenten. ¿Es la primera o no es la primera? Dame la siguiente. Pónganme atención porque es diferente resucitar que revivir. Vean todo este listado que tengo aquí, hermanos. El hijo de la viuda de Sarepta, según 1 Reyes 17, este hijo fue resucitado por Elías. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Elías se quedaba ahí en la casa de esta mujer que lo vacilaba cada vez que él caminaba por toda la región. El hijo había muerto y él la resucitó. O sea, lo volvió a la vida. El hijo de la mujer sunamita, también resucitado por Eliseo, en 2 Reyes 4, 32, 37. La hija de Jairo también resucitó. Esta fue resucitada por Jesús según el Evangelio de Mateo. El hijo de la viuda de Naín. Recuerdan, Jesús iba caminando, iba a un sepelio y la mujer estaba muy desconsolada porque era su único sostén. Y, hermanos, piensen en esto: siempre que hubo un muerto cerca de Jesús, volvía a la vida. Es el dador de la vida. Jesús así es, no puedes quedarse sin hacerlo. Así que resucita al hijo de la viuda. ¿Sí? Lázaro también fue resucitado. Recuerden que ahí Marta dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Lo veremos otra vez? Ella dijo: sí, yo sé que lo veremos en la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la esperanza de los cristianos, hermanos? La vida eterna. Resucitar. La vida eterna. Alguien dijo: resucitar. Esa es la clave, la piedra angular de lo que estamos midiendo, de lo que estamos hablando. Lázaro es resucitado. Tabita fue resucitada por Pedro. ¿Sí? Eutico, aquel que estaba escuchando a Pablo, pero Pablo le pasó lo que a mí, se puso hable y hable y hable, y aquel hombre se cayó desde arriba y se golpeó contra el piso y se mató. Pablo se acercó, ¿sí?, y lo resucitó. Despertó como si nada. Dijo: ¿qué pasó? Y muchos desconocidos, hermanos, dice la Biblia en el Evangelio, cuando Jesús exhaló, cuando Jesús
dio su espíritu, dice la Biblia, muchos de los santos que estaban en los sepulcros salieron y se presentaron en el pueblo. ¿Se imaginan? No creo que hayan salido como de Walking Dead. ¿Sí? No creo que hayan caminado así sin articulaciones. Yo creo que salieron como vamos a resucitar. Pero vuelvo a preguntar, hermanos, ¿resucitar o revivir? Estas personas, hermanos, hagan esta diferencia. Revivieron, volvieron a la vida, pero pasado un tiempo, hermano, volvieron a morir. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted resucite, la muerte habrá sido vencida. Amén. La segunda muerte no tiene potestad aquellos que tengamos parte en la primera resurrección, cuando Jesús regrese. Amén. Amén. Jesús resucitó para no volver a morir jamás. Esa es la resurrección de la que estamos hablando. Ese es el poder de Dios. Un cuerpo nuevo, renovado, un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, un cuerpo perfecto. A eso, hermanos, estamos llamados los cristianos. Amén. Esa es la esperanza que hay en nosotros. Pablo lo está diciendo. Quiero que entiendan, ¿sí?, que esta resurrección es la máxima expresión del poder de Dios. Es la base de todo el cristianismo. Ninguna religión sirve a un Señor que venció a la muerte de manera definitiva. La autoridad de Cristo y el poder sobreeminente de Dios es que al tercer día Dios le levantó entre los muertos. Esta debe ser nuestra esperanza, nuestra convicción de que está vivo y está a la diestra de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que se compadece de nuestras limitaciones y está ahí para ser nuestro abogado, porque dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para que todos podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Dígame amén. Amén. Gracias. Me gusta ese amén tardío, pero bonito. La Biblia dice en Hechos, hermanos, que cuando los apóstoles entendieron lo que Jesús había dicho, dijeron, estaba hablando de su cuerpo, no del templo. Y es cierto, cumplió su palabra. Y entonces en Hechos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, el evento más grande en la historia de la humanidad. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que, hermanos, entender esto, como dice Pablo aquí. Yo oro por ustedes porque sé que tienen fe en Jesús, porque se aman unos a otros. Pido que Dios les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que les enseñe el conocimiento de Él y entiendan cuál es nuestra esperanza, cuál es la riqueza de su gloria, que nos ha llamado herederos para estar unidos con Jesús y también que tenemos el gran poder de su fuerza con la que Él resucitó a Jesús. Amén. Por esto, Pablo oraba para que los ojos del entendimiento de todos fueran alumbrados, de tal modo que podamos ver que el mismo poder que operó en Jesús para volverlo a la vida, ese mismo poder puede operar en la vida del cristiano. Así que, hermanos, no hay por qué desesperar, hay que confiar en Dios. Amén. Debemos, hermanos, de dejar de ver nuestra vida en el nivel en el que estamos parados, a la altura de nuestros pies. Debemos de dejar de ver las cosas de este nivel para poner nuestros ojos en las cosas que vienen de lo alto. ¿Me dicen amén? Entonces, Pablo también oró para que el espíritu de sabiduría y revelación nos condujera a un mayor conocimiento de Dios. Oremos por lo mismo, hermano. Muchos afirman, pónganme atención, que la máxima mayor de la filosofía humana es conocerse a sí mismo. Pero el Evangelio nos dice, hermanos, una frase mejor que es: conoce a tu Dios. Hay quienes dicen que si te conoces a ti mismo vas a lograr grandes cosas. Hermanos, hay que decir que si conocemos a Dios vamos a lograr cosas mayores. Entonces, ¿cuál es la esperanza y la riqueza de su gloria? Hermanos, la esperanza es en el tiempo futuro. Dios nos ha llamado conforme a un propósito. ¿Sí? Tiene una perspectiva futura.
Espera la libertad del pecado, la resurrección, la glorificación, la vida eterna y la unión con Cristo. Yo me pregunto, hermanos, cada uno de nosotros sabe su realidad, cada uno de nosotros sabe acerca de sí mismo. Pienso si Dios conoce la pobreza espiritual, no digo de ustedes, la mía. ¿Por qué invierte tiempo en alguien como yo? Conociendo nuestras limitaciones, nuestra miseria espiritual, nuestras fallas continuas, ¿por qué Dios piensa que podemos tener herencia con Él? Porque piensa siquiera por algún momento que pueda ser adoptado como hijo de Dios. Esa es la gracia de Dios, porque no lo merecemos, hermanos. Al menos hablo por mí. No lo merezco, y sin embargo Dios ofrece a todo aquel que le sigue, a todo aquel que le crea, ¿sí?, esta promesa y la gracia de su salvación y su vida eterna. No importa dónde esté usted parado ahora, no importa si tantas veces ha caído y ha tenido que volver a levantarse, no importa que se siente el más alejado de los cristianos, el último de todos, Dios aún nos está esperando. Dígame. Dios, hermanos, nos puede dar la libertad del pecado, aquel pecado que nos aprisiona. Lo he dicho antes, pero me gusta porque los animales no se levantan un día y dicen: hoy voy a ser un mejor caballo, hoy voy a ser un mejor león, hoy voy a ser un buen venado, o voy a ser una mejor águila. No, los animales así son. Pero nosotros podemos levantarnos un día y decir: hoy voy a obedecer a Dios. Amén. Hoy voy a volver al camino. Como el hijo pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me hagas como uno de tus hijos siquiera, pero déjame estar aquí como uno de tus sirvientes. ¿Me dicen amén? Así que cualquier día, hermanos, que usted decida, puede volver sus ojos a Dios, elevarlos y decir: Señor, aquí estoy. He dilapidado mi herencia, he hecho cosas malas, he metido la pata, pero aquí estoy. Escúchame, dame oportunidad. Dios, hermanos, dice que no desprecia el corazón contrito y humillado. Así que si somos poquito pecadores o muy pecadores, pecadorzotes o pecadoretes, es la misma. El pecado, hermanos, es una enfermedad en el hombre que nos aleja de Dios. Pero podemos combatirlo, podemos pedirle a Dios de este supereminente poder para que conduzca nuestra vida de ahora en adelante. Somos, hermanos, herencia de Dios. Él es nuestra herencia y somos coherederos con Cristo, adoptados con todos los derechos del Hijo. Por increíble que nos parezca, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que confiemos en este poder que ostenta para mandar en nuestras vidas, para hacernos fuertes, para guiarnos, para salvarnos. Ninguna adversidad debería vencer a los hijos de Dios, pues el poder del Padre nos acompaña, hermanos, y nos sostiene. ¿Me dicen amén? Pónganse de pie ahora, hermanos, vamos a orar a Dios y agradecerle y a poner nuestras oraciones en el siguiente nivel. No solamente a orar por las cosas cotidianas, hermanos, sino para que Dios guíe nuestras vidas y nos reciba nuestro arrepentimiento. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, que desde allá, Señor, contemplas a este número de hijos tuyos que nos hemos reunido en este lugar, en esta tarde, guiados por tu Espíritu, traídos hasta aquí por esa fuerza que nos impulsa a buscarte, Señor. Oro esta tarde
del entendimiento alumbre nuestros ojos, para que tengamos, Señor, acceso a este espíritu de sabiduría, a este espíritu de revelación que tú ofreces, para que aumente nuestro conocimiento de ti, nuestra convicción acerca de todas las bendiciones que tienes para nosotros de balde, para que podamos atisbar desde lejos, para que podamos ver en la lejanía la misericordia, la maravilla de la obra que tú has hecho en la vida de este planeta. Para que dentro de nosotros, Señor, se renueve un espíritu recto, para que dentro de nosotros, Señor, nazca esta necesidad de buscarte tras habernos alejado. Porque tal vez la semilla cayó en nuestro corazón, pero las espinas de lo cotidiano, lo banal del día a día, nos ahoga y nos limita a ver solamente nuestra problemática humana, nuestros fallos, nuestros pasos que se alejan de ti, nuestra tendencia natural hacia hacer el mal. Pero Señor, este poder con el que levantaste a Jesús de entre los muertos es lo que te quiero pedir hoy para todos nosotros, para mí principalmente, Señor, pero para todos los que escuchan. Pedir que el poder que levantó a Jesús de los muertos también nos pueda levantar del pecado que nos oprime. Que el alcohólico deje el alcohol, que el adicto deje la adicción, que el adúltero deje su adulterio, que las personas que están alejándose de ti puedan reconquistar, puedan recomenzar el camino y acercarse. Porque ese es el arrepentimiento, porque eso es lo que tú prometes, perdonar 70 veces 7. Esa es tu gracia que no comprendemos. Pero inmersos en la vida diaria, Señor, nos olvidamos y solo vemos a nuestro nivel. Permite que fijemos nuestras cosas, nuestros ojos en las cosas de arriba, para que todo lo demás venga por añadidura. Para que convenza a nuestra mente, Señor, de que todo lo que en esta vida padecemos, lo que sea, pobreza, necesidad, infelicidad, decepción, todo lo que sufrimos, Señor, es nada comparado con la gloria que habremos de recibir cuando Jesús regrese. Permite que entendamos bien, con los ojos bien iluminados en nuestro entendimiento, cuál es nuestra esperanza, las riquezas de tu gloria, cuál es, Señor, esta fuerza poderosa que nos puede mantener a tu lado. Y Señor, que recibamos de ti todo lo que tú nos prometes, porque seamos dóciles, porque dobleguemos nuestro corazón y nuestra rodilla delante de ti. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a la iglesia de tu nombre. Bendice a aquellos que escuchen el mensaje. Y Señor, bendice a todos aquellos que ya desde el principio, antes de la fundación del mundo, nos has anotado en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque a pesar de que podemos perder esta escritura, Señor, tú nos mantienes siempre con la esperanza de que podamos llegar a recibirlo, estar unidos a Cristo y ser juntamente con Él coherederos de todas tus promesas. Bendícenos pues ahora, Señor, en la semana que empieza. Permite que elevemos nuestra oración, que podamos, Señor, recibir este Espíritu de ti de ahora en adelante. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga.